Un saludo a los amigos de BPI TV, soy Héctor Luis Caldera desde la ciudad de Caracas. En este momento nos encontramos con la profesora Mirna Jonisken. El día de hoy nos va a ayudar a analizar todo lo que ha sido este acontecer internacional. La profesora Mirna también, profesora de la Universidad Central de Venezuela, también miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales de Venezuela, COBRI, que es la Comisión Venezolana de Relaciones Internacionales, Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, que en el día de hoy nos va a ayudar, como indicamos, a analizar toda esta situación. Profesora, una confusión que se ha presentado en toda Latinoamérica, también para que nos ayude también a ver, y vamos a empezar específicamente con esa interrogante, esa pregunta o toda esa controversia que se generó el fin de semana, con exactamente las declaraciones del Grupo de Lima y las declaraciones que pudo haber ofrecido el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, durante su recorrido el viernes en frontera colombo-venezolana. ¿Cómo usted lo visualiza? ¿Por qué usted cree que se pudo haber generado esta controversia? ¿Cómo usted lo interpreta desde el punto de vista bueno, de las relaciones internacionales? Sí, bueno, es importante hacer aclaratorias o interpretaciones de las declaraciones iniciales del secretario general de la OEA. Creo que los videos son elocuentes en términos de que era una rueda de prensa, que estaba dando respuestas a una serie de preguntas, que era posterior a todo un recorrido que se hacía por distintos lugares de Cúcuta, inclusive del Puente Internacional Simón Bolívar. Y él ha hecho distintas aclaratorias, cada quien creo que puede hacer las interpretaciones no solamente del momento y de lo que sale en el video, sino lo que a posteriori a esto ha generado. Y creo que hay mucho centimetraje de las especulaciones en todo esto, ¿no? Porque evidentemente que el que una persona diga, bueno, y sobre la pregunta referida a la intervención militar, creo que no hay que descartar ninguna de las opciones. Y si bien algunos pudieran decir, y yo coincido, que en el momento de esta emocionalidad que pudiera representar todo lo que recibió Almagro en ese momento, que no fueron vítores o reconocimientos, sino también momentos de angustia y momentos de emoción por personas que estaban realmente afectadas en términos de salud, en términos de los días que tenían en el puente internacional, en términos de lo que representaba para ellos estar en ese lugar, habiendo dejado a sus familias y a sus seres queridos y todo lo que podían tener, pues eso genera también todo un clima muy, digamos, muy cargado energéticamente y que, dado los intereses políticos y toda esta diatriba ideológica que se ha planteado en torno al tema venezolano, pues evidentemente hay toda una secuela de interpretaciones y de reacciones emocionales, a mi manera de ver. Y por eso el centimetraje, creo que el centimetraje sí es importante como una primera reacción, pero creo que tejer más allá de eso es desviar el centro de atención, que significa cuál es el meollo del asunto, cuál es el tema de la crisis migratoria, qué es lo que está aconteciendo en cada una de las fronteras de los países andinos y países suramericanos y cuáles son las acciones concretas que se están armando. Y cuando digo las reacciones emocionales, pues también me parece que fue muy inmediata, demasiado inmediata la reacción del comunicado del Grupo de Lima y que se dejó guiar de alguna manera por los titulares que no eran propiamente la frase del secretario Almagro, que puede interpretarse como muchas. Es decir, el no descartar las opciones, y ha sido aclarado, no descartar las opciones que han sido dibujadas en los organismos internacionales y que ha sido declarada en muchísimos sitios de manera oficial. Todas las acciones desde el punto de vista jurídico y legítimo internacional. Porque si quisiéramos verlo, todo tratamiento del asunto de otro Estado podría ser considerado por los ortodoxos como una intervención. Es decir, en nosotros opinar ahorita sobre la realidad colombiana también estaríamos interviniendo. U opinar sobre la realidad haitiana de lo que está aconteciendo también sería una intervención. No solamente porque estén declarando autoridades con poder de decisión, sino también cualquier otro. Y creo que esa interpretación de la intervención tan ortodoxa y tan absurda en un mundo que se dice globalizado, pues creo que nos da un contexto un poco mejor para evaluar cuáles fueron las declaraciones propias y cuál es el centimetraje de interpretaciones que se están haciendo sobre la afirmación del secretario general de la OEA.
Profesora, también veíamos que usted estaba analizando en parte de los artículos que ha escrito y que bueno, que pueden revisar a través de la cuenta de Twitter de Cobri, que usted hablaba de lo que habían sido estas reuniones previas, específicamente de la reunión que se hizo el 10 de septiembre en la ONU. Indicaba a su vez que esto era como un preámbulo a las sesiones ordinarias de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que iniciará el próximo martes 18. Estamos hablando que estas sesiones están comenzando, estas sesiones ordinarias que comienzan el día de hoy. Cuando indica que todo este preámbulo habla de lo que fue el encuentro en Quito, habla inclusive de este encuentro que pasaba el 10 de septiembre, todo va creando como un escenario para estas reuniones ordinarias que inician hoy. ¿A qué nos referimos también y cómo es el procedimiento de estos entes internacionales ante esta crisis que puede estar presentando Venezuela? Sí, los organismos multilaterales y los mecanismos multilaterales, según el desarrollo institucional, pues generan una metodología de trabajo. En el caso del Grupo de Lima, por ejemplo, que son los más conocidos últimamente por lo que involucra a Venezuela, es un grupo multilateral, pero con poco desarrollo institucional. Vale decir, eso no es un organismo internacional con una sede propia, sino que ha emergido producto del interés o la coincidencia de intereses y de voluntades en torno a la situación venezolana. A diferencia de la Organización de las Naciones Unidas, que es un organismo multilateral de los más legendarios, digamos el que da origen a muchas de las dinámicas multilaterales, constituida en 1945, y uno de sus elementos institucionales es que cada año celebra periodo de sesiones ordinarias, es decir, cada tercer martes de septiembre, de cada año, se inicia un nuevo periodo de sesiones ordinarias que se prolonga aproximadamente hasta mediados de enero. ¿Okay? Ese periodo de sesiones ordinarias es tanto un seguimiento a lo que han sido reuniones previas, pero también sometidos a una agenda que ha sido prenegociada entre las delegaciones de los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, así como de los organismos especializados. De allí que fuese muy importante la apertura o la instalación del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que fue ese 10 de septiembre que tú bien señalabas en Ginebra, y en el cual parte de los discursos que allí se hicieron, como fue la de la señora Bachelet, así como el de otras delegaciones, forman parte de los insumos que van a ser recibidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es decir, a partir de hoy, martes 18 de septiembre, comienzan a registrarse las delegaciones de cada uno de los países que van a asistir. Recordemos que los países pueden ser miembros de las Naciones Unidas, pero no necesariamente van a asistir en su representación, bien sea por problemas económicos, bien sea porque no han pagado sus cuotas y no tienen derecho a voto después de 3 años sin haber pagado las cuotas, bien sea por situaciones críticas como un desastre natural, etcétera, y los mandatarios no pueden asistir, sino que envían sus propias delegaciones, las que están ubicadas en Nueva York, etcétera. Es decir, durante estos 2 primeros días se define qué mandatarios, qué cancilleres y qué jefes de delegación asisten, para poder identificar quiénes van a hablar y quiénes van a fijar posición sobre determinados temas. ¿Por qué explicamos esto? Hasta ahora no tenemos un anuncio, en el caso venezolano, por ejemplo, que vaya a asistir el presidente Maduro para intervenir con un discurso. Tampoco está claro si va a asistir el canciller. Es muy seguro que él asista, tomando en cuenta que asistió a la instalación del Consejo de Derechos Humanos, y cada vez que hay alguna oportunidad de un evento internacional en el cual puedan cuestionar o desconocer la situación crítica que vive Venezuela, pues el canciller es la voz más autorizada como jefe de las relaciones exteriores. Aunque no esté anunciado, lo más seguro que asiste es él en lugar de el presidente, que lo que anuncia es que va a ir a Rusia y a algunos otros países de sus aliados, ¿no? Entonces, la Asamblea General de las Naciones Unidas, que arranca hoy de manera protocolar, va a abordar distintos temas, pero en cada uno de esos temas va a ser inevitable que surja la mención de la situación de Venezuela. Esta agenda, por ejemplo, va a abordar temas de salud, como es el tratamiento de las enfermedades endémicas, y es muy posible que salga alguna delegación señalando los indicadores de salud de Venezuela. Se va a hablar, por ejemplo, de lo que es un régimen de protección a los refugiados, y seguramente saldrá a relucir la situación de Venezuela y todo lo que está ocurriendo con la crisis migratoria. Y así podemos ir señalando distintos casos. Ahora, no basta solo con la mención, sino quizás las mesas de trabajo que se generan
generen, y creo que en eso están trabajando el Grupo de Lima articuladamente y los organismos especializados en el caso de la OEA para presentar acciones más específicas en torno a la situación humanitaria o a la crisis humanitaria. Y de allí la importancia de hacer seguimiento a estos organismos, aunque tengan su periodo de sesiones ordinarias, aunque eso sea para muchos una burocracia, pues es importante el seguimiento que se hace de la situación venezolana, porque es la manera de seguir haciendo visible la crisis que tenemos. En este caso va a ser en Nueva York. En Ginebra sigue tratándose el caso a través de la Comisión de Derechos Humanos. En la OEA se seguirá tratando seguramente la próxima semana en alguna de las convocatorias del Consejo Permanente, en donde seguramente se expondrá la posición de Nicaragua y de Venezuela sobre las declaraciones del canciller. Pero, insisto, lo importante en esto es cuál es la visibilidad, trascendencia y seguimiento que se le hace a la situación venezolana para poder sustentar los programas de cooperación que puedan recibir tanto nuestros compatriotas que están en ese camino migratorio como la propia población venezolana. Profesora, también, bueno, sabiendo también que usted tiene conocimiento con lo que es el tema del Caribe, también leíamos parte de los artículos que usted ha publicado a través de la página de COBRI, y uno habla sobre lo que está ocurriendo en Haití. Y hablamos de este caso de Haití porque de una u otra forma también repercute en Venezuela. Estamos hablando de protestas que se están dando en Haití por temas de corrupción, pero corrupción con Petrocaribe. Profesora, ¿cómo se analiza también esta situación de Haití? ¿Cómo se relaciona con el caso venezolano? Porque usted también habla de un silencio cuando, bueno, de una u otra forma, Venezuela estaba involucrado en todos estos tratados de Petrocaribe. Y bueno, ¿cómo visualizamos? Porque probablemente por el mismo caso venezolano, que ha sido bastante llamativo a nivel latinoamericano, probablemente estas protestas de Haití no tienen tanta visibilidad, pero de una u otra forma también están conectadas con algunos casos de corrupción que también se denuncian en Venezuela. Sí, te agradezco la pregunta porque evidentemente para los venezolanos estamos muy imbuidos en lo que significa nuestra propia crisis, y las relaciones internacionales que son atendidas están en relación al tema de Venezuela. Pero en distintos países están ocurriendo situaciones, unas muy lindas, pero otras muy críticas. El caso de Haití, como bien señala, se han presentado desde mediados de agosto aproximadamente protestas en las calles de Puerto Príncipe y algunas del interior en las magnitudes propias de la población haitiana, obviamente, en donde el tema principal es el tema de la corrupción en general, pero muy particularmente la corrupción o el manejo y desvío de recursos que se generan a partir de Petrocaribe. Recordemos que Petrocaribe es un mecanismo regional de cooperación energética patrocinado por Venezuela y que de alguna manera vende petróleo en condiciones preferenciales, y como contraprestación hay una serie de mecanismos de cooperación funcional y cooperación económica que permite recibir fondos, canalizar fondos, bien sea desde el propio país llamado Venezuela o desde algunas agencias regionales, pero obviamente soportados por el aval de Venezuela. Con toda la crisis económica que ha tenido Venezuela, la recesión, la caída de la producción petrolera, la caída de los precios mismos del petróleo, las condiciones de venta de los hidrocarburos pues disminuyó para todos los beneficiarios de Petrocaribe, y de eso no escapó Haití. Sin embargo, dentro de las magnitudes que se manejan para las economías del Caribe insular, pues unos cuantos millones de dólares son significativos para el presupuesto o para cualquier acción. Lo que ocurre en Haití son denuncias sobre el manejo de los fondos que llegan vía Petrocaribe, sea vía Petrocaribe directa o sea vía Petrocaribe por los bancos regionales de desarrollo o por alguna otra empresa multinacional que esté desarrollando alguna instalación en Haití. Estas denuncias han sido hechas digamos, desde mediados del año pasado. Sin embargo, podríamos decir que es a partir del mes de agosto en el cual se han generado protestas populares. Porque una cosa son las denuncias en los medios de comunicación, una que otra declaración de un ministro, pero el que haya gente en la calle protestando por esto es un rasgo distintivo de la acción. Estas protestas son interpretadas por algunos como un punto cúspide que generó la renuncia del primer ministro, que había sido designado cuando se asumió la presidencia el presidente Jovenel Moïse, y hace apenas 2 días fue ratificado el nuevo primer ministro, que tiene ese peso encima. Es decir, tratar de ponerle mayor empeño a lo que son las averiguaciones sobre estas denuncias, y lo que se está manejando es una auditoría
una auditoría de los fondos que se han manejado producto de Petrocaribe. Esas auditorías, pues la población haitiana no tiene mucha confianza porque dice que una auditoría que se ha realizado por los mismos entes que han manejado los fondos, pues es como poco confiable y que lo que va a seguir es la corrupción. Se han tratado de manejar mecanismos de auditoría internacional, pero creo que eso va a desarrollarse en los próximos días. Y veremos cuál es el resultado. Si el resultado es una acción política que minimice el impacto de este escándalo, si hay una condonación de algunos fondos que ha ocurrido en otras oportunidades, o si efectivamente va a haber una reestructuración del gobierno de Haití y posiblemente una mayor inestabilidad de lo que ha sido el gobierno de Jovenel Moïse, lo cual es muy lamentable tomando en cuenta que Haití no ha salido de una inestabilidad política desde hace muchas décadas que vienen desde el siglo pasado. Profesora, ¿y Venezuela involucrado también en todo este hecho? Sí, evidentemente que tiene algún tipo de participación en el sentido de que una auditoría seguramente va a solicitar información al gobierno venezolano, porque el gobierno venezolano a través de la Cancillería y el Ministerio de Energía y Petróleo, según las épocas en que sea la averiguación, son los entes involucrados y además que la Secretaría, llamémoslo así, de Petrocaribe la ejerce el gobierno venezolano. Así que de alguna manera se van a solicitar informaciones, pero hasta ahora no tenemos un mutis como en muchas cosas de relaciones internacionales en temas álgidos. No ha habido hasta ahora ninguna declaración, ningún comunicado, ningún Twitter que se refiera al tema del escándalo por corrupción en el caso de Petrocaribe. Profesora, no puedo terminar sin antes hablar de un caso que también está trayendo mucha controversia y son las imágenes que hemos visto del presidente Nicolás Maduro comiendo en un restaurante bastante costoso. Son imágenes que se difundieron el día de ayer y bueno, el día de hoy inclusive hace breve momento también se estaba discutiendo ese mismo tema en el seno de la Asamblea Nacional. Mi pregunta es cómo podría estar viendo estas imágenes a nivel internacional cuando vimos al presidente viajar a China, hablar de la crisis venezolana, decir que estamos probando un nuevo cono monetario, unas medidas para poder salir de la crisis que de una u otra forma en mediana o gran escala ha reconocido el mismo presidente Maduro en esta gira que se ha otorgado. Bueno, pero estas imágenes también ha causado polémica también dentro de estos grupos de izquierda que de una u otra forma se dice que financian al presidente Nicolás Maduro, que son grupos internacionales, quizás algunos gobiernos aliados y que podría de repente, bueno, generar algún tipo de molestia dentro de esos grupos que probablemente financian debido a que, bueno, esta foto no hace ver probablemente al gobierno de Maduro como un gobierno que, bueno, está acompañando a la población en medio de la crisis. ¿Cómo usted lo ve y cómo lo pudiera estar viendo el mundo en este momento cuando, bueno, ha sido una imagen que se ha realizado no solamente en Venezuela, creo que en el mundo entero el día de ayer fue tendencia inclusive estas imágenes? Bueno, respiro primero. Bien. Y vuelvo a decir, posiblemente ustedes como periodistas, como comunicadores sociales, tienen alguna otra denominación, ¿no? Pero yo le hablo de eso del centimetraje mediático, ¿no? En el que desde el punto de vista de la atención a los temas sustantivos y a las acciones políticas sustantivas se desvía la atención. Y eso es un mal posiblemente necesario para la acción mediática que interesa no solamente a los medios. Recordemos que la acción mediática es muy amplia, inclusive el gobierno venezolano habla de la hegemonía comunicacional y si de algo sirve son todos esos elementos que desvían la atención de los puntos centrales. Yo siento que sí, que son parte de todo este centimetraje mediático de distraer la atención y que lamentablemente, a mi manera de ver, la agenda política cae en el juego. Y si bien es cierto, hay que atender eso, cuestionarlo como una cuestión, digamos, de inmoralidad o de poca sensibilidad o de simplemente descaro, uno puede calificarlo, pero 2 días en el mismo tema cuando estamos con los mismos problemas en Venezuela es lo que me parece inadmisible. No solamente por, digamos, la realidad política nacional, sino internacional. 3 días no, desde el viernes 14, hablando de la declaración de Almagro, pero no estamos viendo qué pasó con los resultados del grupo de trabajo creado por la misma OEA
que estaba allí y que seguramente va a presentar un informe al Consejo Permanente, pero también a las Naciones Unidas, para saber cuál fue la situación que identificaron y cuáles serían algunas de las recomendaciones a partir de la Declaración de Quito. Entonces, mientras estamos distraídos en eso, no estamos viendo que hay que atender esas acciones. Y no lo digo solo por analistas, creo que al yo decirte lo sabes, que no estoy pendiente de, bueno, fue tendencia, chévere, conocido y en cuenta, pero hay que seguir los asuntos sustantivos tanto los de la cotidianidad misma de uno como ciudadano, que tiene que ver cómo responde y cómo articular respuestas, pero también cómo hacemos en las universidades, porque habrá comido o no comido, pero en la universidad seguimos teniendo el mismo problema. En las universidades no sabemos si tenemos presupuestos, si nos pagan los sueldos, en los hospitales ya sabemos que los niños del JM de Los Ríos de casualidad pueden comer una arepita y arroz diario sin ningún tipo de otra alimentación y así sucesivamente. No quiero entrar en la crisis, pero igualmente pues esto ocurre en otros países. Entonces nos distraemos y cuando digo nos, pretenden distraer en todo esto sin atender a las situaciones críticas. Y creo que ahí hay un aprendizaje que es necesario hacer por parte de los entes públicos y en el caso de la Asamblea Nacional, si bien es cierto dedicarse a cuestionar una acción, pero no puede ser dedicar una reunión plenaria que cuesta tanto hacer el quórum por las dificultades mismas que tienen los diputados para financiarse los pasajes viniendo desde la provincia, para hablar toda una tarde solamente de lo que ocurrió en el restaurante. Creo que hay otros temas de la agenda en la cual hay que manejar, hay que atender y que, bueno, los medios podrán seguir cubriendo eso, las redes sociales podrán seguir cubriendo eso porque ese escenario da para todo. Pero no nos enteramos, por ejemplo, de cuáles son las acciones de la semana pasada cuando se celebró, por ejemplo, la Semana del Cambio Climático y cuáles fueron las acciones desarrolladas por los grupos ambientalistas, ni por los grupos indígenas, ni nada de esto. Entonces, creo que el mundo es bien complejo, el mundo es bien dinámico y pues tenemos el reto de conocer, pero no distraernos con el centimetraje mediático, porque hay cosas más urgentes y más sustantivas que atender. Muchísimas gracias, de verdad. Estamos hablando con la profesora Mirna Jonis, que en el día de hoy nos daba un amplio análisis sobre lo que está ocurriendo en el ámbito internacional, también una reflexión bastante interesante de lo que es la desviación de la atención en algunos temas internacionales. También podemos resaltar como punto importante lo que va a ser el inicio de esta sesión ordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que comienza el día de hoy, 18 de septiembre, así que vamos a estar muy atentos de este nuevo inicio de esta sesión ordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas para llevar más detalles a través de las pantallas de BPI TV. Con esta información nos despedimos. Quien les reportó desde la ciudad de Caracas para BPI TV, Héctor Luis Caldera.